Metraje hay que esperarse un poquito porque es bastante complicado y el cine es mucho dinero y no es industria en España, sigue siendo algo como caritativo, ¿no? A este chaval vamos a darle un poquito de dinero para hacer una película. Si dejaran de dar ese tipo de subvenciones y hiciéramos un poquito desde aquí a industria, también la cosa iría mejor, pero bueno, está jodida, como bien dices, así para hablar un poquito en claro y lo entendamos todos. Muchas gracias, Isaac. Vamos a empezar el debate y bueno, yo preguntaría a las personas aquí participantes qué ideas se os ocurre para iniciar este debate. ¿Alguien de la mesa, antes de nada? Bueno, yo hay dos ideas cuando... Bueno, primero felicitaros por el acto y por la organización y a los creadores por hacer los cortos, porque lo decía Isaac, yo creo que si es un momento difícil para todo el mundo, la creación cultural está sufriendo una mayor dificultad y es verdad que las crisis siempre son momentos también muy creativos, pero al final hace falta dinero para producir cosas, aunque sean 2.000 euros, aunque se hagan producciones baratas, y si no hay una apuesta general por la cultura desde los estados es muy difícil sacar adelante, ¿no? Y entonces felicitar a todos los creadores que siguen sacando su trabajo adelante y a vosotros por hacer estos encuentros y que se sigan viendo. Cuando los compis de Colmenar me invitaron, que a mí me hace mucha ilusión, que fue además en junio, yo creo, que luego se suspendió y lo hemos pasado hasta fecha, siempre me hace ilusión venir por aquí y pensaba un poco, después de ver los cortos, qué ideas plantear, ¿no? Y a mí hay dos ideas fundamentales que me parece que se ven, o tres, que se ven muy bien en los cortos, ¿no? Una es que al final la clave de la convivencia cotidiana en el mundo moderno son las relaciones laborales y la clave de la posibilidad de acceso a los derechos fundamentales y de las relaciones casi humanas, si me apuras, son el acceso al trabajo, ¿no? Yo creo que se refleja bien en el corto de lavar, secar, centrifugar, donde básicamente es, bueno, pues llevo 2 años en el que lo único accesible para mí es, o el momento mejor del día es ver cómo se lava la ropa, ¿no? Y eso es muy desgarrador porque es claro que esa es la base, ¿no? Y en esa base de las relaciones laborales como base de las relaciones humanas y de las relaciones sociales del mundo contemporáneo, yo la segunda idea que lanzaría es el tema de la crisis, ¿no? De cómo bueno, pues esta crisis viene a terminar de destruir los derechos laborales en un proceso que no viene de ahora, que yo creo que viene desde los años 80, y cómo el remate final de ahora, el discurso hegemónico que se quiere construir ahora, es que es una crisis provocada de alguna manera por los abusos del estado del bienestar, básicamente que es una crisis de los estados, del gasto de los estados. Yo creo que esto hay que empezar a decir claramente que es una estafa, ¿no? y que las crisis siempre son crisis del capitalismo, ni del estado, ni de las personas, ni del empleo, son crisis del capitalismo. Y la crisis del capitalismo, en mi opinión, se caracterizan siempre porque no hay dinero suficiente para que los que más tienen sigan teniendo beneficios empresariales. Y el capitalismo siempre, esto lo leí en Harvey, que es muy interesante, no resuelve sus crisis, sino que las va desplazando, ¿no? Entonces, igual que en los años 70, pues la manera de seguir teniendo beneficios era generar una clase media consumidora, y la manera de ganar dinero era que una masa importante de la población tuviese capacidad de consumir y de ahí ganaban sus beneficios. En los años 80, como para que se pudiese sustentar ese modelo, tenían que explotar a los países periféricos, y nos acordamos ahora del Fondo Monetario Internacional, de cómo extraía la riqueza de aquellos países. En los 90 empezaron a querer extraer algunos de los derechos laborales que ya teníamos, y empezamos con la flexibilización en el empleo, con la precariedad, con que hacía falta grandes niveles de formación para acceder a empleos muy normalitos, y como aún así siguen sin tener capacidad de alcanzar las cotas de riqueza que requiere mantener ese sistema, pues ahora vamos a por el Estado, ¿no? Y ahora el desplazamiento de la crisis es destruir el Estado, y hemos decidido que construir una ficción en la que el problema es que damos derechos fundamentales a la ciudadanía, cuando en realidad la crisis del Estado, la deuda brutal que tiene el Estado, es un desplazamiento de la deuda de esos capitalistas que han estado jugando a la ruleta rusa a las arcas públicas. El problema de la situación económica que vive el país
que es como una especie de bola de nieve en la que no hay producción, no hay dinero, por tanto se va generando más deuda, se inicia en el momento y de alguna manera rompe en el momento en que el Estado se hace cargo de buena parte de la deuda de esos capitalistas, ¿no? Yo creo que es importante hacer esos análisis, porque si no da un poco la sensación de que es culpa nuestra. Y hay algunos detalles en los cortos en los que puede dar esa sensación de decir, no, es que es culpa nuestra. Por ejemplo, tu propio corto, ¿no? Ni siquiera te quieren para envolver regalos, como si fuese un problema de la inutilidad del chaval que no encuentra un trabajo, cuando en realidad dices que si en el mercado laboral no existe oferta, da igual lo que tú estés formado, ¿no? Y eso se ve bien con el corto de la entrevista, de cómo se rompe esa expectativa de si tú estudias, tienes nivelación, tienes idiomas, experiencia laboral, vas a encontrar un trabajo. Pues ahí tenemos una mujer de 43 años, 3 idiomas, experiencia laboral, licenciada, que acaba limpiando escaleras, ¿no? Y la última reflexión que yo hacía con estos cortos, por un lado es la reacción humana del miedo ante esa realidad, ¿no? De cómo hay un nivel altísimo de frustración, de miedo, y de manera muy cachonda lo hemos visto en el último corto, como ese nivel de qué va a ser de mí, qué va a pasar, a quién van a despedir, acaba provocándoles que tiren por una calle, ¿no? Que es gracioso verlo, pero no deja de ser una reacción de decir hasta qué punto perder el empleo puede suponer una pérdida de la condición casi humana, ¿no? de poder estar en el mundo. Y la otra cosa que me ha producido reflexión de estos cortos es la ausencia del sindicalismo. No existen, o sea, todos los cortos tienen que ver con las relaciones laborales, en todos los cortos se habla de situaciones de precariedad, de abuso empresarial, de injusticias para con los trabajadores, y solo en uno de los cortos se menciona, así como de pasada, pero no están presentes, no son un agente activo en las relaciones actuales, ¿no? Y yo creo que deberemos reflexionar, y muchos podemos decir, claro, es que los sindicalistas, y hacer una retahíla así de las críticas, pero pensemos que en este país todos hemos comprado el discurso de que los sindicalistas son unos vagos y unos maleantes, y nadie nunca habla de qué clase de empresarios tenemos cuando su presidente de la patronal está ahora mismo en la cárcel, ¿no? Y de esto no habla nadie. Entonces yo creo que estas son cosas que hemos de reflexionar, y cómo nos han convencido de que el sindicalismo es parte del problema laboral y nunca hablamos de qué problema son los empresarios. Así por soltar debates. Mi primera reflexión coincide con la de Tania completamente. Vemos que lo que ocurre es que la gente tiene una relación individual en el trabajo y una relación de competencia con sus compañeros. Y en ningún momento se ve que hay otras posibilidades de pelear juntos. Y esta es la clave de todo. Desde el principio y desde hace ya años lo que está pretendiendo desde la patronal es que las relaciones sean individuales, que no haya relaciones colectivas ni que la negociación sea colectiva, y por eso es el ataque, no solo a los sindicatos, sino todas las reformas laborales lo que han ido es a ir quitando derechos a la negociación colectiva y llevarla a la negociación individual. ¿Por qué? Porque saben que con el miedo se juega muy bien. Y yo tengo experiencia, llevo más de 20 años llevando expedientes de regulación de empleo, reestructuraciones en empresas, y he visto todo tipo de comportamientos según la situación en la que se daba, tanto en situaciones en que eran situaciones de crecimiento económico, con beneficios, donde había dinero y donde podían ser buenas las condiciones, hasta en situaciones tremendas donde llevan meses sin cobrar, donde ha desaparecido el empresario, donde están en una situación de proceso concursal. Y sin embargo, las relaciones humanas son muy importantes. Cómo se resuelve un conflicto al final tiene que ver con la unidad de los trabajadores y con que si hay previamente un buen representación sindical en la empresa o no la hay previamente. Es decir, si hay comité de empresa, no la hay, y hay un comité de empresa al que la empresa le respeta. Es muy diferente. Por eso yo creo que es una de las claves, que se juega muchas veces con el miedo. Pero yo quería hacer una reflexión quizá un poco diferente y que sí tiene que ver también con el tema de la culpabilización y también un poco con la reflexión del corto de Berrocal, que tiene que ver con la idea de culpar al final en general a los parados, pero yo en concreto voy a hablar de los jóvenes.
es muy llamativo que últimamente se habla de la generación Nini, ni trabajan ni estudian, y además se hace de una manera como culpándoles. Estos jóvenes que son vagos, que no quieren estudiar, que no quieren trabajar, incluso son violentos. Pero si nos ponemos a analizar la situación en la que estamos, son situaciones en que puedes tú llegar a ser un nini y sin embargo no ser esa situación que quieren hacernos reflejar. Por un lado, hasta hace unos años lo normal era que hubiera una alta precariedad en el empleo juvenil y que normalmente cerca de los 28, 29 años se conseguía estabilizar, y a partir de esa edad, de los 29, 30 años, se conseguía un empleo estable y se podía llevar otro tipo de relación laboral más estable. Sin embargo, en los datos de la última encuesta de población activa, publicada hace 2 días, resulta que esto ya se traslada a los 35 años. Estamos hablando de que las personas tienen que esperar hasta los 35 años para poder tener un proyecto de vida o una idea estable en su relación laboral, lo cual es un despropósito. Y yo creo que eso es lo que está alterando también toda la relación social y cómo se comportan las familias o individualmente los jóvenes, porque sus perspectivas de trabajo o de estabilidad han cambiado mucho. Por otro lado, tenemos, tal como se ha conformado todo el tema de educación y de formación, tenemos jóvenes muy preparados que tienen no solo mucha titulación superior, además máster, etcétera, y a la vez otro grupo de jóvenes de fracaso escolar. La Unión Europea dice que en España lo que ocurre es que hay mucha dualidad. Tenemos jóvenes muy formados y jóvenes sin nada de formación. Los jóvenes sin nada de formación lo que hicieron con fracaso escolar es irse a la construcción. Se acaba la construcción y ahora mismo se quedan en una situación que ni estudian ni trabajan. Y también tenemos jóvenes muy preparados que ¿para qué van a seguir estudiando? Si es que ya han invertido en máster, etcétera, y ni estudian ni trabajan. Pero eso no es culpa de ellos. Lo que no podemos hacer es hacer sentir culpables a los jóvenes, a que son una generación perdida, que la culpa la tienen ellos, a que al final estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, cuando yo creo que son otros los que han estado viviendo por encima de sus posibilidades con nuestro dinero. Mi cortometraje, para que la gente se centre y sepa de qué hablamos, es el de la Navidad, Feliz Navidad, con 2 disparos al final. Ese cortometraje es de 2010, ahí ya había crisis. Resulta que la persona, Juanjo, el chaval que aparece aquí, que de chaval no tiene nada, en aquella época tenía 43 años, estaba en paro, llevaba 2 años en paro ya. Y me quise enmarcar todo en una especie de comedia. ¿Por qué? Porque al igual que tú decías antes con el último cortometraje, que hay que reírse un poco de todo esto, yo opino que a veces ya nos reímos demasiado de todo esto, o que a lo mejor de pronto en la televisión